Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de lenguaje y literatura. Vamos con la primera pregunta del curso de lenguaje. Nos dice las oraciones de estos enunciados son respectivamente. Nos están preguntando las clases de oraciones. En la primera oración nos dice que lo atrapen cuanto antes. Entonces cuando nos dicen que lo atrapen cuanto antes es un deseo, está expresando un deseo. Y ese deseo es justamente se llama una oración desiderativa. Ahora en el segundo caso, la segunda oración, toda lengua natural posee gramática, simplemente nos está informando de algo. Entonces ese tipo de oración se llama oración enunciativa. La tercera oración, nunca vuelvan por aquí, ¿no? Nunca vuelvan por aquí. Está dando una orden, y cuando es una orden, un mandato, es una oración imperativa. Luego nos dice, quizá vaya a la fiesta, pero no dice quizá. Entonces, cuando se expresa una duda, eso se llama una oración dubitativa. Entonces, acá la respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Marquen la alternativa donde aparece una oración compuesta. Para empezar, la oración compuesta, por definición, una oración compuesta presenta en su estructura dos o más proposiciones. Una perífrasis verbal funciona sintácticamente como núcleo de una oración simple, aunque también puede formar una proposición. Y todo esto se cumple en, la alternativa C, que nos dice, Elena creyó que el examen era difícil. Si nosotros analizamos, nos puede decir, ¿qué es lo que creyó Elena? Que el examen era difícil. Si nosotros, por ejemplo, decimos, Elena lo creó. Entonces todo esto que hemos resaltado es el objeto directo de esa oración, ¿no? Y nos ponemos a analizar y vamos a encontrar más, elementos. Por eso justamente estamos hablando de una oración compuesta. La respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Las oraciones que aparecen en este párrafo son respectivamente. Bueno, vamos a analizar oración por oración. La primera nos dice, era una noche silenciosa y oscura, punto y coma, nadie osaba salir de sus casas. Pero cuando está un punto y coma, está justamente separando, porque ahí prácticamente hay dos oraciones. Es una oración que se llama una oración compuesta, porque estamos hablando de dos proposiciones. La primera sería era una bella noche silenciosa y oscura, y la segunda sería nadie osaba salir de sus casas, pero está unida por un punto y coma. Es lo que se llama una oración compuesta, pero yuxtapuesta, porque yuxtapuesta por por esta unión, ¿no? De este punto y coma. En la segunda oración, los rumores sobre la llegada de los sicarios al barrio asustaron a más de un vecino. En este caso no hay, dos proposiciones, ¿no? Como dos oraciones, como en la primera. Es una oración simplemente simple. En el tercer caso, dice, los padres protegían a sus hijos. Ya, todo eso es una oración, punto y coma. Luego nos dice, las esposas rezaban para que nada malo sucediera. Vean ustedes que es similar a la primera oración. Entonces estamos hablando de una oración compuesta, pero yuxtapuesta. Recuerden siempre reconocer por este símbolo el punto y coma. La respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. En los enunciados siguientes, las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen las funciones de... Primero hay que aclarar algo muy importante. Las proposiciones subordinadas sustantivas, en este caso, vamos a primero reconocerlo. Vamos a buscar. La primera oración nos dice campaña, canales de Lima, regando vida. Promueve que los canales prehispánicos sean declarados patrimonio de la nación. Todo eso sería la primera oración. Pero ¿cuál es la proposición subordinada sustantiva? Lo que vamos a resaltar, que los canales prehispánicos sean declarados patrimonio de la nación. Ese es uno. La segunda oración nos dice, tengo la impresión de que estás ocultando algo. Entonces, en el segundo caso, sería la proposición subordinada, sustantiva, sería que estás ocultando algo, todo eso. Entonces ya hemos reconocido las dos proposiciones subordinadas sustantivas, pero ¿qué función cumplen? En este caso, están precedidas, estas proposiciones cumplen las funciones de objeto
directo en el primer caso y de complemento nombre, digamos, ¿no? Entonces acá justamente de un objeto directo, por ejemplo, y de, digamos, en el otro caso estamos hablando de un complemento de nombre. En este caso la respuesta será la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la opción que presenta una proposición subordinada sustantiva pero que tiene la función de complemento atributo? Ahora, en este caso, la proposición subordinada sustantiva, en el caso de esta alternativa, su propósito es desarrollar el cuestionario. La proposición subordinada sustantiva es esta, desarrollar el cuestionario. En este caso, cumple la función de un complemento atributo, porque estamos hablando del verbo copulativo ser, estar. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la pregunta del curso de literatura. En este caso vamos a ver el tema, digamos, de literatura peruana. Nos dice, José María Eguren es considerado un poeta simbolista debido a que incorpora la idea de justamente dos cosas. Uno, la orquestación musical del poema, sí. También la poesía como sugerencia, son dos características de él. También en este caso también hablamos del cromatismo y la musicalidad. Son características de la poesía de José María Eguren. Recordar que José María Eguren pertenece al simbolismo peruano, la poesía, digamos, ¿no? Y también está dentro del movimiento llamado el postmodernismo. Él está considerado como el iniciador del ciclo de fundadores de la tradición de la poesía peruana. Esto se da con su libro llamado Simbólicas, el año 1911. Ahora, como le hemos dicho, pone la idea de la orquestación musical del poema y cromatismo, quiere decir que el color tiene un significado, la poesía como sugerencia porque usamos los símbolos, pero luego nos dice, esto significa que el poema, en este caso esta característica, es que cuando la poesía tiene una sugerencia, evoca de manera sesgada una cosmovisión, claro, porque nos está mostrando ya otra realidad en el poema mediante el uso del símbolo. Por algo, justamente el movimiento se llama simbolismo, que provenía de Francia, y el padre simbolismo francés es Charles Baudelaire con su obra llamada Las flores del mal. Acá la respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. En relación al cuento del caballero Carmelo, marque la alternativa que completa la siguiente afirmación. Para empezar, en el caso del caballero Carmelo es un cuento muy conocido de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar perteneció al movimiento Colonia. ¿Qué podemos decir del movimiento Colonia? Que, digamos, el movimiento Colonia era dirigida por Abraham Valdelomar, era el líder de este movimiento, y, digamos, Colonia significó un espíritu crítico contra las castas literarias. Y, digamos, ellos están en contra del famoso arelismo. El movimiento Colonia tenía una expresión sencilla y tierna, pero le daba mucha importancia a la vida de la provincia. Estos datos son muy importantes. En el caso de Abraham Valdelomar, escribió cuentos muy famosos como El caballero Carmelo, Los hijos del sol, Los ojos de Judas. En caso de poesía, escribió un poema muy bello llamado Tristitia y El hermano ausente en la cena pascual, entre otros poemas. La novela muy conocida de Abraham Valdelomar se llamó La ciudad de los tísicos, y también escribió ensayos como Belmonte el trágico o La psicología del gallinazo. Las características de las obras de Valdelomar encontramos un tono nostálgico, tierno e íntimo, digamos, ¿no? En sus cuentos, siempre, digamos, una característica es que él evoca la vida, digamos, la vida del campo, ¿no? La vida provinciana, y está vinculado al mar, a la costa. En el caso, digamos, de el caballero Carmelo, características que debemos conocer, que el caballero Carmelo es un gallo de pelea que le llaman Carmelo. El caballero Carmelo es un símbolo de la edad de oro infantil del autor, dato importante. Valdelomar, digamos, en este cuento, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, el lado dramático de este texto está organizado en base a la relación del destino de un gallo de pelea y su familiaridad con la vida cotidiana, digamos, de este narrador, digamos, ¿no? En este caso, el caballero Carmelo, vamos con la alternativa, nos dice, se desarrolla ¿en qué lugar se desarrolla? Y trata de un viejo gallo de pelea, correcto, que debe pelearse con, digamos, y así confirmar su bien ganada fama. Lo que pasa es que el caballero Carmelo va a pelearse con el ajiseco, que es un gallo más joven.
y esta pelea se da justamente en, digamos, está ambientado en, digamos, el valle, digamos, en el pueblo de San Andrés. Esto estamos hablando en Pisco, esto es al sur de Lima. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el cuento está ambientado en un entorno provinciano, rural, digamos, ¿no? Una familia adopta a este gallo, el hermano Roberto, que es el hermano mayor, trae al caballero Carmelo, ese es un dato muy importante, y como hemos dicho, tiene que batirse, digamos, con una pelea con un gallo más joven llamado el Ajiseco, para confirmar su bien ganada fama digamos, de este gallo, ¿no? El caballero Carmelo derrota al Ajiseco, pero no muere al instante, sino muere días después, agoniza. Ese es un dato muy importante que venía en muchos exámenes. Entonces, se desarrolla en el pueblo de Pisco, si somos más específicos, en el pueblo de San Andrés, y tiene que batirse con un gallo más joven que se llama el famoso Ajisecos. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. La narrativa de la generación del 50 en el Perú, el gran protagonista es él y se privilegia la visión de los... Bueno, en este caso hay que hablar de la narrativa de la generación del 50 en el Perú, 1950. En el contexto histórico hablamos de la dictadura de Odría, se dan las grandes migraciones del campo a la ciudad, aparecen los conos en Lima, se desarrollan los conos, pero hay un personaje que es muy importante, que es el migrante de las provincias, es decir, el provinciano que viene desde la sierra, digamos, hacia Lima, que busca un futuro mejor y se instala en lo que se llaman los conos, y estos conos se van a desarrollar y van a crecer y aparecerán ciudades que son conocidas actualmente como Villa El Salvador, digamos, distritos como Comas, etcétera. Hablamos de los conos. Ahora, estamos en 1950. Los narradores van a reflejar esto en muchas de sus obras. Digamos, tratan del tema de la ciudad moderna, pero a partir de esta migración. Ahora, digamos, la ciudad está vista de manera muy negativa, porque es una ciudad, la ciudad capital Lima, es como un monstruo que se devora al provinciano, digamos, ¿no? Y, digamos, se describe las clases medias, la clase de pobre, las barriadas, y hay tres líneas temáticas. Hablamos del neoindigenismo, neorrealismo y el relato fantástico. El máximo exponente es Julio Ramón Ribeiro, que agrupa todas sus obras, su cuento, digamos, en un texto llamado La palabra del mudo. El cuento más famoso es Los gallinazos sin plumas. Ribeiro muestra la visión escéptica. El narrador de las obras de Ribeiro es muy escéptico en relación al entorno social del relato, y eso ha venido en muchos exámenes. Ribeiro muestra el enfrentamiento entre dos mundos, la oficialidad versus la marginalidad. Su temática es urbana y costeña, claro, porque él no va a reflejar la visión de la sierra o la selva, sino la costa. Eso es muy importante en el caso de Ribeiro. Y como lo hemos dicho, acá, por ejemplo, muestra la generación del 50, el gran protagonista va a ser el migrante, digamos, provinciano. Aquí está. Y se privilegia la visión de los barrios marginados, digamos, ¿no? La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. En la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, el alumno que denuncia el robo, el que denuncia el robo es el famoso cadete Arana. Mientras que el denuncia el asesinato de este último, porque a Ricardo Arana, llamado el esclavo, lo van a asesinar. Ahora, ¿quién lo asesina? El jaguar. ¿Y qué va a pasar? Que en esa, digamos, en esta novela Vargas Llosa, está ambientada en el Colegio Militar de Leoncio Prado, digamos, han robado un examen de química y, digamos, el Ricardo Arana va a denunciar este robo. Por ser un soplón, un delator, el jaguar va a asesinarlo. ¿Quién denuncia este crimen, este asesinato de Ricardo Arana? Alberto Fernández, llamado el poeta, pero no le hacen caso y simplemente todo se oculta. La versión oficial es que no fue un asesinato, sino fue un simple accidente. Eso es lo que sucede en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que es una novela impresionante que fue llevada al cine. ¿Y qué podemos decir de Mario Vargas Llosa? Que entre sus características, digamos, de su narrativa, muestra, digamos, una realidad, pero de tipo realista. No muestra mucha fantasía, no. Asimila muchas técnicas modernas, es un gran innovador. Claro, él ha mostrado muchas técnicas narrativas en diversas novelas que nos ha presentado. Emplea muchos tipos de lenguaje, como el humorístico, digamos,
sociológico, parodias, etcétera. Su narración es objetiva, claro. Ya no usa el narrador, digamos, omnisciente, que es el narrador clásico. Y Mario Vargas Llosa es uno de los máximos exponentes del denominado boom de la narrativa hispanoamericana. Hablamos de la década de 1960. Fue candidato a la presidencia del Perú el año 1990 y perdió ante Alberto Fujimori. Entonces acá la respuesta es la letra C. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.